Hola muchachos, bienvenidos a la clase de estadística. Antes de empezar vamos a ver un corto video de nuestras cápsulas educativas digitales. Esa Mariana tan de buena, ¿no? Ganarse una beca y irse de acá. Pues qué bueno. Gracias a eso, ahora seré el nuevo asistente de la jefa. ¿Y usted por qué si yo llevo más tiempo acá? Pero ya sabe cuáles son mis capacidades, amigo. ¿Qué tal este? Marta, ¿usted qué piensa? Bueno, hola a todos, ¿cómo amanecimos? ¿Bien? Bien. Muy lindo amanecieron todos hoy. Muchachos, como ya sabrán, sí, porque todo el mundo habla de eso, Marianita, mi querida Marianita, se nos va. Se ganó una beca para irse a estudiar al extranjero y bueno, la gente tiene que volar como un pájaro libre. Entonces yo voy a necesitar que ustedes me ayuden a tomar ciertas decisiones y bueno, muchachos, ahí vamos viendo quién la puede reemplazar. Claro, doctora, con mucho gusto. Lo que nos diga no es sino que nos pida lo que usted necesite. Ay, muchas gracias. Bueno, muchachos, ella estaba adelantando pues unos estudios para saber qué clase de nosotros vamos a comprar en la empresa. Ella tenía mucha información. Aquí tengo un ejemplo, aquí está fotocopiadores. Muchachos, en esta empresa se hace un registro histórico semanal sobre las fotocopias que se sacan. Entonces yo necesito que ustedes analicen esos datos y bueno, me saquen una conclusión. Los datos que tienen, los mismos para todos. Esos son los mismos datos para todos, aunque no crean. Bueno, tranquilos, tómense su tiempo. Nos vemos en un ratico. Chao, que estén bien. Bueno, muchachos, ¿qué tal la hora del almuerzo? ¿Rico? A ver, ¿alguien tiene algo para decirme? ¿Quieres que haga una conclusión? Recuerden que los datos son los mismos, ¿no? Pues doctora, yo pienso que habría que hacer un análisis más exhaustivo, pues teniendo en cuenta que el presupuesto de la empresa es demasiado importante y que no podemos arriesgar que pueda pasar. Sebastián. Totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. De acuerdo a la información de este cuadro, yo creería que está incompleto, doctora. Bueno, bien. ¿Marta? Pues según esta información podemos decir que no estamos usando la capacidad máxima de copiado que tiene la empresa, que el promedio de copias que se sacan semanalmente no es cercano al valor máximo en el registro histórico, que en comparación es bajo. Muy bien, muchachos, muchas gracias. A trabajar. Dale. Marta, te quedas, por favor. Bueno, el tema de nuestra clase de hoy es aplicación de las medidas de tendencia central en un conjunto de datos cuantitativos agrupados. La actividad 1 que se había realizado esta semana es el uso de las medidas de tendencia central
para el análisis de la información. Bueno, en el video titulado ¿Por qué no entienden?, se presentan 3 personas a las que se le ha suministrado la misma información en diferentes representaciones. A uno se le da un histograma, a otro se le da una distribución de frecuencias agrupada y al último se les da los datos en bruto. Bueno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vamos a representar la actividad matemática, necesariamente el registro de ella se hace en una representación que de un objeto matemático podemos decir que se pueden representar en varias o en diferentes representaciones y que los estudiantes deben ser capaces de reconocer el mismo objeto de conocimiento en otros registros de representaciones y usarlos. Para eso vamos a ver a qué estaba preguntando la actividad. Bueno, en el primer punto dice, responde las siguientes preguntas con base en lo anterior y cuando tu docente te lo indique, compártelo con tus compañeros. A. ¿Por qué crees que 2 personas no entendieron la información suministrada? Y B. ¿Qué se podría hacer para que las 3 personas comprendan la información suministrada? Entonces, la jefe les dio a ellos 3 representaciones de la misma información. Al primero le dio los datos en bruto, al segundo le dio la tabla de frecuencia y al tercero les dio un gráfico de barras. Entonces, para poder entender esto, viendo que era la misma situación, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, se realiza una encuesta a un grupo de estudiantes y se le pregunta cuántas horas diarias dedica a sus estudios. Y se les pide que con base en los resultados de la encuesta escriban una tabla de distribución de frecuencia usando los siguientes intervalos: de 0 a 2, de 3 a 5 y de 6 a 8. Bueno, después de haber hecho la encuesta, ellos obtienen los siguientes datos. Entonces, al primero obtienen 3, 2, 5, 4. ¿Esto qué significa cada uno de estos números? Pues que a este primero le dedica 3 horas diarias de estudio, este otro 2 horas diarias, y etcétera, etcétera, para cada uno. Aquí vemos uno que no dedica ninguna hora, y por aquí hay unas personas que dedican 8 horas diarias a estudiar. Bueno, después de nosotros seguir las instrucciones que nos decían que debíamos estudiar esto en una tabla de frecuencias de 0 a 2, de 3 a 5 y de 6 a 8, yo puedo representar los datos del ejercicio anterior en una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, lo que eran los datos en bruto, ahora lo estamos obteniendo en una tabla de frecuencia. Entonces vemos que de 0 a 2 hay 5 datos, de 3 a 5 hay 10 datos, de 6 a 8 hay 5 datos. Ustedes el año pasado en séptimo aprendieron a hallar o a construir una tabla de frecuencias. Entonces, aprendieron que para obtener la frecuencia relativa dividen 5 entre 20 y el decimal que les dé 0,25 es la frecuencia relativa. Y ese 0,25 multiplicado por 100, que es igual a 25, es la frecuencia relativa porcentual. También, pues, lo mismo podría haber hecho con el intervalo de 3 a 5. Si yo voy a definir el intervalo de 3 a 5 y los busco en los datos que tenemos, en los datos en bruto que tenemos anteriormente, de 3 a 5 hay 10 datos, ¿sí? ¿Por qué 10 datos? Vamos a ver. Entonces, de 3 a 5 hay 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces tenemos 10 datos de 3 a 5. ¿De 3 a 5 qué? De 3 a 5 horas. Hay 10 personas que están de 3 a 5 horas estudiando. Entonces si yo divido 10 entre 20, eso me va a dar 0,5. Y si ese 0,5 lo multiplico por 100, eso me da el 50%. O sea que el 50% de las personas estudia de 3 a 5 horas. Y lo mismo para las personas que estudian de 6 a 8 horas. También son 5 personas que estudian de 6 a 8 horas. Ya ven cómo se halla ese registro. Eso se divide entre 20, me da 0,25, que multiplicado por 100 me da el 25%. Bueno, yo estos datos que acabo de obtener en una tabla de frecuencias y que tenía los datos solitos, les puedo hacer una tabla de frecuencia. Entonces voy a hacer una tabla de frecuencias donde en el eje horizontal voy a ubicar las horas de estudio por intervalos. Entonces de 0 a 2 lo voy a representar con una barra verde, de 3 a 5 con esta barra magenta y de 6 a 8 con esta barra morada. Entonces aquí tenemos los datos. Entonces de 0 a 2 me había dado 5 datos. Bueno, y así sucesivamente. Yo subo la barra hasta el tamaño de la frecuencia absoluta, de la frecuencia de conteo. Entonces, miremos algo. Para unos datos hay 3 representaciones. Esta que es el histograma de frecuencias, este que es la tabla de frecuencias y esta que son los datos. Lo mismo, a los 3 señores de la oficina les dieron los datos para que ellos lo analizaran y cada uno hizo el análisis de acuerdo a lo que le habían entregado. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Observar que tenemos 3 representaciones de datos. Cada uno tiene 3 representaciones de datos. Con las 3 representaciones de datos yo puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer con los datos, puedo hacer una tabla, por decir, de 5 intervalos, porque aquí me están pidiendo que escoja una de ellas y que con una de ellas vaya y haga otra de las que tengo aquí. Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, la tabla de frecuencias y con la tabla de frecuencias hacer un histograma. O puedo escoger los datos y con los datos hacer una tabla de frecuencias de menos intervalos. O con el histograma puedo hacer lo que se denomina una tabla de frecuencias. En todo caso, esto lo vimos terminando el año pasado, cómo construir una tabla de frecuencias, cómo construir un histograma a partir de una tabla de frecuencias o cómo construir a partir de los datos una tabla de frecuencias. Entonces, eso es lo que hay que hacer, escoger, por decir, los datos y construir una tabla de frecuencias. Usted puede escoger que sea solamente de 3 intervalos, entonces cada intervalo debe quedar del mismo tamaño, o puede escogerlo de 5 intervalos. Usted escoge cuántos intervalos tiene. También vimos el año pasado la forma de construir de acuerdo al número de intervalos que vimos. De todas formas, pues lo podemos estudiar de los datos o de los apuntes que tenemos del año pasado.
Bueno, muchas gracias. Espero que hayan podido ver el video, que hayan entendido un poco la explicación y que esta semana